nosotros, así como ya habíamos prometido a ustedes, está con nosotros Eliseo Talancha Crespo para comentar no solamente este libro, carambas, que es un libro sin precedentes en la historia cultural e histórica de nuestra tierra, es una recopilación de muchas notas aparecidas hace mucho tiempo atrás en la revista Tierra, justamente, dirigida por don Herminio Cisneros, sobre Guamán Poma de Ayala, ¿no? Yo creo que Eliseo Talancha, que ha revisado bastante este libro, nos va a explicar pormenorizadamente no solamente su contenido, sino también sus apreciaciones, porque bien sabemos que hace más de 100 años, en una alejadísima y gélida biblioteca de Copenhague, fue encontrado el manuscrito de Guamán Poma de Ayala. Prácticamente desde aquel tiempo, la historia cultural del Perú y la visión de la conquista española en estos territorios ha cambiado para siempre. ¿Cómo estás, Eliseo? Yo te agradezco tu presencia en Campo Nuestro. Gracias a ti, Andrés. Nuevamente estamos aquí en la primaveral ciudad de Huánuco, después de un periplo por las entrañas del Huánuco profundo, Ajá. por Huanzalá, qué bueno. por Sí, Huallanca, por La Unión, así es. por Pachas, por Llanas, y bueno, bajando la quebrada hasta llegar a este hermoso valle del Pilco. Claro. Y créeme, Andrés, Ajá, que he tenido la sensación, sobre todo en Huánuco Viejo, encontrar por ahí, en un costado, a don Felipe Guamán Poma de Ayala, claro, escribiendo claro. su nueva crónica y buen gobierno. Interesante. La Efectuando ahí sus ilustraciones, claro, para que con el texto y con la ilustración pueda retratar, pueda capturar esa imagen del Perú prehispánico. claro. Cosa que obviamente nos hubiese gustado, ¿no? Pero bueno, como algunos biógrafos y algunos estudiosos coinciden, si Felipe Guamán Poma nació en Huánuco, como yo creo también, hemos leído a Barallanos en ese sentido, él debió haber salido de estos territorios muy niño prácticamente, ¿no? Bueno, sí, en realidad uno de los primeros aportes que tiene este libro, Nueva Crónica y Buen Gobierno, en la revista Tierra, que es una compilación del distinguido periodista Manuel Cisneros Mías, es precisamente que su señor padre, don Herminio Cisneros Zabaleta, en su condición de director de la revista Tierra, que se editaba en la ubérrima y generosa provincia nuestra de Ambo, ha reivindicado desde las páginas de Tierra el origen de Guamán Poma, al señalar que se trata pues de un personaje huanuqueño, y para lo cual él se afianza en distintas versiones, en distintas fuentes, en diversos estudios, como lo ha hecho el propio José Barallanos. No olvidemos, Andrés, que Felipe Guamán Poma de Ayala, en sus propias crónicas, él refiere ser de Ayauca, Huánuco. Claro, habría nacido entonces en Huánuco Viejo. Claro, en sus mismos escritos, él alaba mucho y habla bastante sobre su ascendencia, sobre el término que tú estás, Ayauca, Huánucos, ¿no? Exactamente, Claro que sí. y él refiere que luego habría sido llevado hacia Ayacucho, hacia Lucanas, donde habría concluido pues la redacción de esta monumental obra como es la Nueva Crónica y Buen Gobierno, de tal forma que hay una deuda social por parte de nosotros los huanuqueños, sobre todo los huanuqueños del Perú profundo, en reivindicar, ¿no?, la figura de Guamán Poma de Ayala como un hijo ilustre de esta tierra, que es lo que señalaba don Manuel Cisneros Zabaleta cuando recomendaba a las autoridades locales que al menos las plazas, las calles, y se erigiese un monumento en honor a tan distinguido cronista, a este historiador, ¿no?, caminante. Yo leí una nota del mismísimo José María Arguedas, en la que él se inclina por el nacimiento guanuqueño de Guamán Poma. O sea, no estamos solos realmente en ese anhelo, en ese deseo de búsqueda de la verdad, ¿no? Arguedas en su momento manifestó que en medio de su imparcialidad, de que las probabilidades de que Guamán Poma sea guanuqueño son enormes, ¿ah? Claro. Yo creo, Andrés, que en el derecho, y aquí hablo como abogado, a confesión de parte, relevo de pruebas. Así es.
Entonces, en el propio documento de Nueva Crónica y de Buen Gobierno, el propio Guamán Poma de Ayala nos dice que él proviene de ese linaje de los Yarohuilcas por el lado paterno. Nos habla de que él proviene del linaje de Tupaquica Yupanqui, ¿no? Por ser cuya madre ha sido una de las hijas. Entonces él se cree un príncipe. Tupaquica Yupanqui estuvo por esos territorios. Así es, formaba parte, gobernaba lo que era el Chinchaysuyo como cabeza del Tahuantinsuyo, de tal forma que creo que va quedando evidenciado y clarificado de que estamos frente a un personaje respecto del cual nosotros debemos de reivindicarlo. Ahora, él en su juventud era lo que en aquellos tiempos se llamaba lengua, era un lengua, es decir, un intérprete, ¿no? Él hablaba el español, aunque con mucha dificultad, pero también hablaba el quechua, el aymara, tal vez el puquina, o tal vez el cauqui, tantas otras lenguas que ya con el devenir del tiempo han desaparecido. Y justamente eso es una de sus razones de su periplo por muchos lugares de Sudamérica prácticamente, ¿no? Y creo que esto nosotros lo podemos encontrar en su obra cuando encontramos algunas expresiones que pertenecen a lenguajes de ciertas regiones. Claro. Yo me atrevería a pensar, Andrés, de que en la región de Huánuco Profundo ha habido también un lengua propio. Estamos frente a la lengua del Chinchaysuyo. Esa lengua del Chinchaysuyo del que nos habla Saturnino Vara Cadillo, en la que hay términos respecto a hechos, a personajes, a accidentes, a cuestiones diversas en mitos, en leyendas, de tal forma de que este lenguaje del Chinchaysuyo sería muy bueno ir rescatándola, aunque hoy por hoy en realidad se va extinguiendo y tiene la virtud Guamán Poma de Ayala de poder hacer una conjunción de los diversos idiomas en el Tahuantinsuyo por donde ha recorrido, porque él ha estado pues en Huánuco, ha estado en Arequipa, ha estado en el Cusco, Bolivia, ha estado en Apurímac, ¿no? Y luego pues también en Lima y finalmente en Ayacucho, ¿no? Haciendo todo un peregrinaje, una labor quijotesca, como dice el maestro José Barallanos. Él es un Quijote de los Andes que ha muy bien estructurado esta crónica, que es un testimonio, una fuente documental muy importante, Andrés. Evidentemente. Porque nos permite conocer la sociedad inca, el Estado inca, desde sus diversas variantes, conocer el ámbito económico, el ámbito social, el ámbito cultural, y a raíz de esto es que existen una serie de trabajos desde el derecho. Por ejemplo, el propio Barallanos tiene una serie de trabajos del derecho indiano, el derecho inca, que nos permite conocer cómo era pues el sistema jurídico normativo antes de la llegada de los españoles. Ahora, hago un paréntesis para hacer la siguiente información. En Ambo, gracias al ímpetu periodístico de un Herminio Cisneros Zabaleta, que en paz descanse, circuló por muchos años la revista Tierra, llegando a tener, si no me equivoco, 63 números y convirtiéndose, por lo tanto, hasta ahora, en la edición de revistas no superada en cuanto a ediciones hasta ahora, ¿no? El que más se le acerca ahora es la revista Perú, que pronto va a salir, ¿eh? Sí. Claro. Y en muchos de esos números de la revista Tierra que dirigía don Herminio Cisneros, continuamente aparecía, dada la importancia del descubrimimiento, muchas notas sobre Guamán Poma, ¿verdad? Eso es lo que se reúne en este libro, con otras opiniones de historiadores, antropólogos, hasta psiquiatras, creo, ¿no? Sí, bueno, en realidad este libro, creo yo, tiene un doble objetivo. En primer lugar, cumpliendo su sagrado deber de hijo, honra y reivindica el trabajo periodístico de su padre, don Herminio Cisneros Zabaleta, que en realidad demuestra un gran sentido de responsabilidad social
como un comunicador social, como un autodidacta. Él no ha tenido formación educativa. Claro. Ayer decías que tenía una infancia muy pobre. Sí, incluso, sí, ¿no? y en realidad es un gran ejemplo de cómo así ha incursionado en el periodismo, ha dirigido medios en Cerro de Pasco. Uno de los últimos era El Diario, que se editaba en la mañana y en la tarde, y luego regresó, ¿no? Vino hacia Ambo con toda su familia, y ahí en 1938 funda pues lo que es la revista Tierra, que en sus páginas, Andrés, va a acoger a grandes personalidades. Esto es lo sorprendente. Esto es lo sorprendente, porque va a acoger a Gabriela Mistral, va a acoger la pluma de Pablo Neruda, de José Santos Chocano, de Jorge Basadre. Yo sé que se carteaban con gente de la enciclopedia francesa. Exactamente, y en la parte final del libro justamente se hace una compilación de las notas y de las cartas, porque él continuamente pues hacía llegar, circular, y creo que el gran trabajo, además de su labor educativa, de su labor política, habiendo sido alcalde, habiendo sido profesor, director en un centro educativo de nuestra provincia de Ambo, es que ha colocado a Ambo como un foco cultural. Pero qué ingratos somos, el liceo. Yo te aseguro que el 99.9% de los manuqueños no sabe quién es don Herminio Cisneros. Yo creo que es hora de reivindicarlo, no solamente en Ambo, sino en Huánuco, porque ya me imagino, en la década del 30, Huánuco era una ciudad pequeña, pueblerina, todavía comarcal. Imagínate, ponerte en contacto con intelectuales de Inglaterra, de Francia, de México, de Argentina, de Chile, ¿no? En la olvidada Ambo sucedían esas cosas, Así ¿no? es, y él ha hecho una gran labor de difusión cultural, muchas veces sacrificando su propio peculio, porque no se tenía apoyo alguno, y creo que el objetivo mayor era el de difundir, ¿no? Las actividades culturales, las actividades sociales, y en ese contexto creo que el trabajo adelantado, el trabajo pionero, el trabajo precursor que ha tenido Herminio Cisneros Zabaleta cuando llega en sus manos este libro de Guamán Poma de Ayala en 1938, el cura de Chupán, Noé M. Castillo, lo pone en sus manos, y desde ahí él asume el gran reto, casi desde el número 3, desde el año de 1938 hasta 1970, de publicar en forma ininterrumpida diversos fragmentos de este monumental trabajo de Guamán Poma de Ayala. Noé Castillo también era efectivamente un clérigo, pero un clérigo intelectual. Él también, yo conozco datos de él, que tiene cartas con Paul Rivet, por ejemplo, la sobrina nieta de él, me ha tenido bien alcanzar a hacérmelos ver, y es increíble, o sea, hubo un hervor cultural importante, y esto se emparenta bien con la circunstancia histórica de ese momento. No olvidemos que por aquella época Pavletich hizo aparecer sus principales, su ensayo más polémico, digamos, Autopsia de Huánuco. Unos años antes, en 1927, se había publicado Indios y Venados, de otro ambino, de Justiniano López Cornet. Así es. Eso nos da a entender que, carambas, por la década del 30 y el 40, Huánuco pues tuvo importantes hervores culturales, ¿no? Huánuco siempre ha sido un foco cultural, Andrés, y creo que sí. Esto ha sido todo un proceso, y que a la fecha estamos viendo un gran despertar, que muy bien ya puede ameritar que Huánuco sea declarado capital, ¿no? De la actividad cultural, artística en el Perú. Hay todo un boom, somos nosotros depositarios de diversos escritores, de diversos músicos, de diversos gestores, promotores culturales, ¿no? Y en esa medida, este trabajo que realiza Manuel Cisnero Milla tiene pues ese noble propósito de poner en relieve el trabajo que efectuó su padre respecto a la difusión de Nueva Crónica y Buen Gobierno, y por otro lado, en este volumen se reúnen conceptos de diversos personajes. Claro. Aquí desfilan las ideas del antropólogo y del historiador Juan Ocio. Claro que sí. Una valoración, un enjuiciamiento del arqueólogo Federico Kaufmann Doin. Otro que corresponde al historiador, profesor sanmarquino Wilfredo Capsoli.
un enfoque médico, Andrés, claro. ¿no? Respecto a las ilustraciones, Claro que sí, de cómo así los dibujos de Guamán Poma pueden servir para la psicoterapia, y claro esto que corresponde a líneas del doctor Grover Mori, y es. modestamente algunas líneas de quien habla, claro, respecto acá, sí, claro. a lo que ha sido este ensamblaje, este cordón umbilical entre Guamán Ernesto Yepes también, ¿no? Sí, el historiador Ernesto Yepes también hace unas notas que ponen en enjuiciamiento la importancia que ha tenido la labor precursora de don Herminio Cisneros Zabaleta al proponerse la difusión, el conocimiento de Nueva Crónica y de Buen Gobierno. ¿Y esto por qué, Andrés? Porque en primer lugar, efectivamente, se trata de un documento respecto del cual los peruanos tenemos que leerlo para poder comprender lo que ha sido la sociedad incaica antes de la llegada de los españoles. Y también, aunque esto suene romántico, la propuesta que hace un cronista indio respecto de la posibilidad de enmendar y de corregir a través de lo que la segunda parte de esta crónica, que es el buen gobierno, el cambio en el sistema normativo para poder suprimir los abusos que se venían haciendo desde los encomenderos y desde los diversos funcionarios del coloniaje. Creo que aquí radica la importancia del trabajo que ha hecho Guamán Poma de Ayala de convertirse en el otro Bartolomé de las Casas, de poder reivindicar a su raza india. Ahora, hay que entender pues la conmoción que habrá suscitado en el mundo intelectual cuando aparece este manuscrito, ¿no? No se conocía, todos estábamos centrados en el Inca Garcilaso, digamos en Bernabé Cobo, no sé, ¿no? En Estete y tantos otros cronistas que ya se habían publicado en Sevilla, o como el de Garcilaso de la Vega, ¿no? Otra vez el de Pedro de Cieza. Cieza de León, por ejemplo, ¿no? Que tiene unas descripciones sobre Guamán, a mí me parece que es lo más hermoso que encontraba. Aparece este documento, es en manuscrito, aparecen gráficos. Si hasta el mismo Porras Barnechea inicialmente reaccionó desfavorablemente, acusándolo de no saber escribir, ¿no? Claro que Barnechea Porras se reivindicó luego eso de que bueno, lo que pasa, Andrés, toda invasión trae dos lecturas. Claro que sí. La lectura de los conquistados y la lectura de los dominantes. Nosotros hemos tenido crónicas fundamentalmente desde una visión de quienes nos han dominado, de los dominantes, y ahí tenemos, por ejemplo, las crónicas de sí, es un soldado, por ejemplo. Sí, es ¿no? Por ejemplo. ¿no? Claro, es un soldado. Entonces, de aquellos personajes que han estado cerca a los hechos, que han estado cerca a los sucesos, que han vivido, Guamán Poma ha sido contemporáneo, ha sido testigo presencial, él ha capturado las imágenes, los hechos en sus ilustraciones y en sus textos. Y es importantísimo de cómo así este texto, este libro, esta obra, este manuscrito, aparece pues en 1908, ¿no? Descubierto por Prisman, por este intelectual alemán, y que luego va a seguir todo un proceso. Y sobre todo, ¿cómo llega a Noruega, no? Esa es una gran incógnita. Y yo diría, Andrés, gracias a Dios que haya llegado de esa manera, en realidad, no sé si por tráfico, gracias a los sapos, porque no olvidemos, Andrés, un pasaje que el virrey Toledo en su gobierno, en su gestión, mandó a incendiar, mandó a quemar todos los documentos que daban cuenta sobre la explotación de la raza india, ¿no? Y entonces, en alguna medida, Nueva Crónica y Buen Gobierno ha quedado a salvo, para y finalmente que sea pues Paul Rivet, a través de la institución de etnología de París y de la Sociedad de Americanistas de París, para dar a luz a este documento que prácticamente ha venido a revolucionar, ¿no? El conocimiento de la sociedad. Entonces, ¿eres católico o no? Claro que sí, yo soy católico. No sé, católico. Te decía esto porque efectivamente en el arranque de Guamán Poma, efectivamente, a su manera, bajo su interpretación, está ahí la creación del mundo, ¿no? Todo el proceso, ¿no? Sí. Y en todo su texto, en todo su texto, y sobre todo en buena parte de sus gráficos, yo he logrado identificar más de 62, la relación de Guamán Poma y su visión con Dios es enorme, muy
Hay un cordón umbilical. Es un cristiano y porque en su crónica generalmente hace una advocación y hace una mención a su santidad. Se encomienda hacia el Papa, pregona en favor de la religión, y lo que dices, Andrés, es muy importante porque no olvidemos que Augusto Cardich, el gran descubridor del hombre de la Auricocha, ha podido confrontar y cotejar los datos que habría proporcionado Guamán Poma de Ayala respecto al origen del mundo. Y yo tengo una gran curiosidad. Sí, hay una amalgama, hay un cordón umbilical en la cual Guamán Poma de Ayala explica cómo habría originado el mundo, sobre todo en el nudo del Marañón, en las entrañas, ahí en las fuentes del Así es. Esa proporción le da un vuelo mítico a esa primera parte de la Nueva Crónica. Andrés, yo quisiera puntualizar un hecho que puede muy bien acabar y zanjar con el origen de Guamán Poma de Ayala, si es huanuqueño o si es ayacuchano. Mira, antes de que se publique Nueva Crónica y Buen Gobierno en 1936, anteriormente ya se había publicado otra crónica de Fray Martín de Moreau, un mercenario, otro cronista contemporáneo, sí, mercedario, sí, contemporáneo con Guamán Poma de Ayala. Y en esas crónicas, ahí se reproducen los textos y las ilustraciones que hizo Guamán Poma y que se reproducen ahí. Entonces, no queda la menor duda, uno, de que es natural de Huánuco, y dos, de que es él, Guamán Poma, quien ha escrito esta obra, porque por ahí han surgido algunas mentes, algunas posiciones de que podría ser un tal Blas Valera, de que podría ser otros autores, le han querido o le han pretendido negarle la paternidad respecto de esta obra monumental. De Aymara. Y es casi una enciclopedia. Es una enciclopedia porque puede permitir el abordaje, el estudio desde distintas vertientes, desde la historia, desde la arqueología, desde el derecho, desde la etnología, desde la antropología, es decir, una lectura diversa desde las ciencias sociales. Se trata de un documento muy importante que el año pasado ha cumplido 400 años de haberse culminado su escrituración en Ayacucho, y lamentablemente aquí en Huánuco y en el Perú mismo no hemos tenido pues actividades conmemorativas al respecto, salvo el trabajo del gran historiador y maestro sanmarquino Carlos Araníbar, quien es autor de una compilación, Nueva Crónica y Buen Gobierno de Guamán Poma de Ayala, justamente en 4 tomos, que ha sido publicado por la Biblioteca Nacional y que en alguna medida ha servido de inspiración para que el distinguido periodista Manuel Cisneros Mía pueda efectuar este trabajo. Y precisamente este trabajo comienza con una dedicatoria cuando dice: a Carlos Araníbar, historiador y ensayista, ¿no? Sí. Sí. Sí, y lo importante de todo esto, Andrés, es que además de convertirse en lo que podría ser el primer dibujante del Perú, él utiliza las ilustraciones prácticamente para explicar lo que no puede decirlo en los textos. Entonces, él hace uso muy bien de aquello de que una imagen
vale más que 1000 palabras, y son casi 400 ilustraciones, ¿no? En más de 1200 páginas. Así es, sí, efectivamente, y hay diversos trabajos, diversos estudios. Yo quisiera invitar, ¿no?, a la academia para que sean los nuevos hombres de las ciencias sociales, para que vayan tras los pasos de Guamán Poma. Es necesario estudiar, ¿no?, nueva crónica y buen gobierno, confrontarlo desde sus diversas visiones. Hay que leerlo, releerlo, hay que ir tras su descubrimiento, ¿no? Hay que desentrañarlo, porque hay una información valiosísima que contiene. Creo que ese es el objetivo principal de este libro, ¿no?, de Manuel Cisneros Milla, que es una abierta invitación para que los actuales jóvenes, para que los nuevos investigadores encuentren en esta crónica un documento muy importante respecto del cual podamos conocer, ¿no?, el Estado inca y sobre todo la situación, la crisis en la que se sometió tras la conquista española del Perú. Alguna vez Domínguez, Víctor Domínguez, y bueno, de todas maneras pues trajo un flujo y reflujo, tanto histórico, cultural, y que desembocar en lo que somos ahora, ¿no? Un país mestizo prácticamente. Sí, un país mestizo, un país de todas las sangres. Es nuestra más grande riqueza, ¿no? Eso yo siempre lo diré. Pero, sin embargo, voy a insistir, Andrés, en que tenemos por nosotros recorren diversas sangres, en un mestizaje cultural, espiritual, pero creo que tenemos que ir primero tras nuestro origen. Lo que vendría a ser las bases, ¿no?, las columnas, el cimiento en el cual ha descansado nuestro ADN, nuestros genes, nuestra primera personalidad. Por eso, Andrés, en algún momento, cuando como abogado nos correspondió trabajar la tipificación de los delitos contra el patrimonio cultural, desde el ámbito jurídico se sanciona más destruir un bien arqueológico que destruir un bien colonial o un bien republicano. ¿Esto por qué? Porque primeramente hay que proteger lo que ha sido la esencia de nuestra identidad. Bueno, qué bueno, yo les dije, amigos, que esto iba a ser una charla interesante. Yo creo que todos hemos aprendido sobre, no solamente sobre nuestro pasado, sino también esta información que sirva para entender el presente y acaso, ¿por qué no?, el futuro. Nueva crónica y buen gobierno en la revista Tierra de don Manuel Cisneros Milla, una recopilación interesante que todos debemos leer. Gracias, Eliseo, por estar una vez más acá, y esperamos pues que en otra circunstancia, cuando visites tu tierra, también podamos reencontrarnos, ¿eh? Muchas gracias a ti, Andrés, y yo muy complacido siempre de estar a tus gratas órdenes y de compartir reflexiones sobre diversos aspectos de la huanuqueñidad. Creo que hay que ir tras esos pasos, ¿no?, Claro que sí. al rescate de nuestra esencia. Muchas gracias.